Buenas noches, o tal vez buenas tardes o buenos días, amigos. Como habíamos indicado en el video del 4 de agosto, vamos a iniciar el estudio de los propósitos psicológicos y vamos a iniciar por el propósito 1. Yo les había comentado que los propósitos psicológicos son parte de una gran obra. Esa gran obra, que es una literatura, está conformada por 7 grandes mensajes. Los 36 propósitos psicológicos, el libro negro de la francmasonería, el libro blanco. Algunas personas consideran, y con justa razón, que las cartas circulares escritas entre el maestre y sus discípulos pues conforman parte de esa gran obra. Adicional, los 52 cuadernos de la magia del saber, que son transcripciones que hizo una persona mientras el maestro dictaba conferencias en Australia. Los propósitos psicológicos, como tal, los consideramos como la columna vertebral de la gran obra. Ingresar a ellos es el paso previo. Luego se plantea que hay que ir al sexto mensaje llamado el arte en la nueva era. Y al final, el yoga y yojismo. Los propósitos psicológicos están concebidos dentro de la ronda zodiacal. La instrucción inicial del iniciador era que debíamos iniciar el propósito psicológico 1 en Aries, el 2 en Tauro, el 3 en Géminis y así sucesivamente hasta llegar al 12 al signo de Piscis. Luego, la segunda ronda de los otros 12 propósitos psicológicos se iniciaba nuevamente en Aries con el propósito 13, en Tauro con el 14 y así sucesivamente hasta terminar en Piscis el segundo año con el propósito 24. Después la tercera ronda que iniciaba nuevamente en Aries con el propósito 25 hasta llegar a Piscis con el propósito 36, con una característica fundamental. Si ustedes ven el pequeño gráfico que se está mostrando, el peregrinaje inicia desde fuera hacia adentro, hacia el interior, y termina en el centro, que muchos historiadores de religiones llaman Axis Mundi. Nos podemos preguntar, y con justa razón, amigos, ¿por qué entonces la introducción a los propósitos, al estudio de los propósitos psicológicos, lo hicimos el 4 de agosto? Bueno, pues ocurrió un hecho muy importante, muy interesante en el cielo. Se dio la luna nueva en el signo de Leo. Y como dice José Emilián, un astrólogo español, cada luna nueva es la posibilidad de sembrar una semilla. Y si es en el signo de Leo, cuando Leo es ese fuego que se concreta, ese fuego ya no como Aries, que solo nos impulsa, sino que es un fuego que nos ayuda a concretar un proyecto, consideramos adecuado iniciar, invitar, llamar para el estudio y la meditación de los propósitos psicológicos ese 4 de agosto. Pero efectivamente, como dije antes, la instrucción del iniciador es que se empiece en el año astronómico, al inicio del año astronómico. Esto es el 21 o 20 de marzo de cada año. Ingresar a los propósitos psicológicos, amigos, es ingresar a un laberinto iniciático. No cualquier laberinto. Y por lo tanto tenemos que considerar que tiene sus propias reglas. Empecemos por la más importante, porque es la que nos da la responsabilidad que debemos asumir desde el inicio. Ingreso al laberinto iniciático por el propósito 1. No se me puede ocurrir de repente que me salto los propósitos 1, 2, 3 y ingreso por el 4, por el 5, por cualquiera. El ingreso es por el propósito 1. El laberinto tiene una puerta, hay que ingresar por la puerta. Luego voy adentrando y adentrando
Y la posibilidad de salir es el propósito 36. Si ustedes vuelven a ver el dibujo, ese gráfico que se ha presentado para explicar aquello de la ronda zodiacal, ustedes verán que se llega al centro. Y el centro es el propósito 36. Es la única posibilidad de salida. De igual manera, y con justa razón, nos vamos a preguntar, ¿cuál es el significado de propósito psicológico? Propósito, en su etimología, es poner adelante algo, hacia el futuro. Y psicológico nos está señalando, como los antiguos griegos, la psique, es decir, el alma. Por lo tanto, podríamos decir, pongo adelante el conocimiento, el trabajo, con respecto al alma, a mi propia alma. Un historiador de arte muy famoso, al menos ha dirigido algún tiempo el Museo del Prado, tiene un hermoso video, lo pueden encontrar en YouTube, que lo llama Cupido y Psique, o Psique o Cupido. Él más o menos en el minuto 11, describiendo un sarcófago, nos dice que se ve a Prometeo creando, haciendo el hombre, con lodo, con barro. Y al lado, la diosa Minerva, colocando una mariposa sobre la cabeza de ese hombre. Esa es Psique, esa es el alma. Y Elvira señala que los griegos utilizaban una talla, una escultura con alas de mariposa para simbolizar el alma. Por lo tanto, amigos, se debe quedar grabado que los propósitos psicológicos son ese trabajo, esa realización, ese ingreso a mi mundo interior, es decir, a mi alma, al alma de cada uno, no el alma de los demás, ni siquiera de aquellas personas que están cerca de mí, ni siquiera de aquellas personas por las cuales cada uno de nosotros ha adquirido un determinado nivel de responsabilidad. El trabajo, la realización es con mi propia alma. Como la transmisión es de labio oído, es importante que nos detengamos en dos preguntas claves. La primera, ¿quién es el iniciador? Y el iniciador es el maestro. El trabajo que cada alma hace también me toca a mí. También yo ingreso al laberinto. Es cierto que para mí es la cuarta ronda, pero es igual para mí, porque el símbolo no se acaba, no se agota. Entonces, frente a ello, lo que vamos a tomar como un método tradicional, es lo mismo que hacen los lamas. Vamos a leer, les voy a pedir que me acompañen en la lectura porque eso va a facilitar la meditación, va a facilitar la transmisión y luego de la lectura se hace el comentario. Y la segunda pregunta sería, ¿y es suficiente con el comentario de la comentadora? Pues no es suficiente. No es suficiente. Los propósitos psicológicos piden que estudiemos, que profundicemos, porque es el trabajo con nuestra alma. Y como nos enseñan un lenguaje simbólico y el símbolo no se agota, lo que es para mí no es para todas las almas. Cada alma es distinta, cada alma es diferente. Y como decíamos en la introducción del 4 de agosto, trabajamos con nuestras propias circunstancias, con las que nos toca vivir, no con las circunstancias de la otra persona. Por lo tanto, el estudio, el encuentro del texto tradicional, de la transmisión tradicional,
con nuestra alma es fundamental. Para ello, les invito que ustedes ingresen a la página www.sarrenodelaferrier.net. Ahí van a encontrar toda la obra. Les recomiendo que descarguen el propósito para que acompañen la lectura. Y mientras dura la lectura, nos tomemos un cafecito. A mí me encanta el café, o un té, o un vaso de agua. Pero es fundamental, es necesario darle importancia a la lectura. Y el otro punto clave, recordemos, estamos en la era de Acuario. Y la era de Acuario es la era del saber, ya no del dogma. Y para saber, tengo que estudiar, profundizar, reflexionar, sacar mis propias herramientas de trabajo, sacar mis propias conclusiones. Empezamos nuestra lectura. Yo ya hice una pausa, traje mi cafecito para que me acompañen en esta lectura. Ustedes ya tendrán su propósito psicológico y vamos a iniciar con la meditación retrospección. Había salido de Rudraprayag hacía casi una semana y me hallaba entonces en el último pueblo hindú de la frontera del Tíbet. Rudraprayag es como una última huella de la civilización. Un coche puede aún llegar allí por una carretera en la montaña y en este lugar puede hallarse alojamiento y comida. Regularmente vienen los peregrinos a bañarse en la encrucijada de dos ríos, considerada como un punto sagrado. Luego, vuelve hacia su pueblo por la carretera de Dehradún, capital de las Provincias Unidas del norte del Indostán. Algunos, llenos de devoción, prosiguen su peregrinación a fin de alcanzar en Kedarnath el templo dedicado a Shiva, engarzado entre las laderas del Himalaya a unos 15.000 pies de altura. Son escasos los que siguen más allá de este último vestigio de la religión brahmina, porque después se encuentra el país prohibido, el Tíbet. Francés de nacimiento, había estudiado las ciencias positivas según los deseos de mi padre como ingeniero y arquitecto. Pero tan pronto me interesaba en la medicina como en la filosofía y en la teología, pues desde la más tierna edad tuve una predisposición para el ocultismo, el hipnotismo y todas las materias del hermetismo. Establecido en París como psicólogo, había adquirido también cierta fama merced a predicciones astrológicas, las cuales fueron publicadas en la prensa europea y americana, y en emisiones radiofónicas que alcanzaron cierta resonancia cuando mis profecías se confirmaron en lo que se refiere a la desaparición de Hitler, la muerte del presidente Roosevelt, el fin de la guerra y otros pronósticos que habían predicho algunos años antes. La yoga persistía, sin embargo, como el punto central de mi interés, y aún permaneciendo en mis actividades sociales, me iniciaba poco a poco en la ciencia de los grandes rishis y de los yogis de la tradición. En 1946, siendo entonces presidente de la Federación Internacional de Sociedades Científicas en París, propuse al gobierno de mi país una subvención para una expedición a la América del Sur, para llevar a cabo una investigación de las civilizaciones antiguas. El ministerio acaba de aprobar el gasto de 5 millones para la expedición Charcot al Polo, y la política era poco ventajosa para que el Estado se ocupara en ayudar. Pero la suerte se decidió de otra manera, y mi vida desde entonces empezó a tomar forma definida en el sentido en que me había propuesto desde mi encarnación, expresándome con la fraseología teosófica. Tomaba por fin una actitud clara en cuanto a mis conceptos. Principiaba la vulgarización de los principios iniciáticos en gran escala, y no solo para algunos privilegiados, sino para todo el público en general. Hablaba en todos los lugares donde era posible, en universidades,
aulas públicas, iglesias, templos masónicos, centros rosacruces, sectores de la sociedad teosófica establecida, centros de la Gran Fraternidad Universal, institutos de yoga, escuelas de astrología, colegios esotéricos, etc. En mi calidad de alto dignatario de la Cofradía Blanca, fui recibido en todas partes con entusiasmo, y no obstante que mi enseñanza siempre ha sido orientada hacia las materias más diversas, desde el budismo hasta el estudio de la Biblia, he preferido permanecer como un yogi. Si fuera posible, aplicarme un distintivo. Bueno, podemos hacer un comentario sobre lo que acabamos de leer. La obra empezó a publicarse con una fecha en concreta, como habíamos dicho al inicio del año astronómico, 21 de marzo de 1950, y de ahí que podríamos comprender aquello de retrospección, recordar algo muy importante. Y ese algo muy importante es la invitación a un peregrinaje, porque este peregrinaje es un peregrinaje arquetípico. Es cierto que podemos comprobar que Rudraprayag es una ciudad de la India a donde acuden aún cientos, miles de peregrinos y hacen un acto ritual fundamental. El maestro nos está hablando de dos y de tres ríos inclusive. El agua, en todas las tradiciones o en casi todas las tradiciones ha sido considerada como un elemento sagrado. Y bañarnos en las aguas implica simbólicamente purificarse. Por lo tanto, hay un acto previo de purificación. Si en la ciudad en donde ustedes habitan hay iglesias católicas, sobre todo aquellas que fueron hechas en la época colonial en América, acá en América, nosotros vamos a encontrar al ingreso de las iglesias siempre una mampara que separa apenas del atrio, de todo el cuerpo de la iglesia, entre la puerta principal y el resto de la sala de la iglesia, hay siempre una mampara que separa y ahí están las piletas del agua bautismal. La Iglesia Católica lo que estaba pidiendo es que se acercara a las piletas del agua bautismal y era costumbre el que hubiera lo que en la Iglesia Católica se llama el signo de la cruz, que era un acto de purificación. Ahora eso se ha olvidado, es cierto, pero aún quedan las piletas y son muchas de ellas verdaderas obras de arte. Se ha olvidado el rito, se ha olvidado el símbolo, cierto, pero el baño, el agua, siempre ha sido un símbolo de purificación. Entonces ingresamos a este peregrinaje arquetípico que es nuestro peregrinaje. No es, y eso es importante insistir, el peregrinaje a la India o al Tíbet. Nos están señalando nuestro peregrinaje. El que está contando el iniciador es el peregrinaje arquetípico. Le está hablando a nuestra alma. Eso implica que no hay necesidad de ir al Tíbet o a la India, mucho menos ahora que sabemos los cambios que ha habido en el Tíbet. Luego nos cuenta las circunstancias de su vida. Y de todas las circunstancias que nos cuenta, pone énfasis en una frase muy importante. Dice, he preferido permanecer como un yogi. Nosotros, al igual que el maestre, vamos a ingresar a este peregrinaje arquetípico con nuestras propias circunstancias. Tengo la edad que tengo las condiciones económicas que tengo hijos, tengo nietos, estoy viuda, ya no trabajo,
estoy jubilada, cualquier circunstancia con las que nos ha tocado vivir, no con las que yo quisiera, con las que hubiera querido vivir, sino con las mías. Con esas circunstancias ingreso al peregrinaje iniciático. Es eso en lo que nosotros debemos meditar, debemos reconocernos. Y luego, pues, la obra va a continuar con una pregunta. ¿Qué hace la segunda meditación? ¿Qué es la yoga? Yo ya me preparé para la segunda lectura, la segunda meditación. ¿Qué es la yoga? Se confunde generalmente la yoga con el fakirismo, más si el fakir, término que proviene de la palabra árabe fak, que significa mendigo, tiene algunos poderes, los utiliza para un fin de exhibición, en tanto que el yogi es un prudente, un místico en su sentido correcto. Ya, raíz sánscrita de yug, quiere decir unión. La yoga no es una religión, tampoco es una sencilla filosofía, sino un método de realización. El yogi es el que está unido, es el que llegó a identificarse con el gran todo. En yoga no hay discusión metafísica acerca de la existencia o la negación de Dios. No hay antropomorfismo, es un sistema completo. La ciencia filosófica o la filosofía científica de la yoga descansa en el control del cuerpo y del espíritu, de modo que se llegue a una estabilidad con perfecta serenidad, ni alegría, ni dolor, ni apego, ni desinterés, sino la paz completa. Yoga quiere decir lazo, unión, vínculo, y está por encima de todas las barreras e inconvenientes de la raza, creencia, sexo, cultura. Este sistema ofrece a todos la posibilidad de un entendimiento y ahuyenta toda frontera religiosa. Es la perfecta tolerancia en una fraternidad universal. La humanidad entera necesita educarse de nuevo porque se ha alejado de las leyes naturales de la existencia. Los yogis, ya sean ascetas aislados en cuevas del Himalaya o peregrinos de la India o estén mezclados entre la multitud de las grandes urbes, permanecen inmutables, imperturbables y destacados frente a las reacciones comunes de los hombres, pues vibran en una tonalidad universal. Se sabe que existen paralelos entre el macrocosmo y el microcosmo. Por ejemplo, nuestro corazón late 4 veces cuando respiramos una vez. Todo como para recordar que la luna efectúa su revolución alrededor de la Tierra en 4 periodos distintos. Respiramos 18 veces por minuto, así como en 18 años se efectúa la nutación del eje terrestre en relación con la luna. Las 72 pulsaciones por minuto del organismo son como los 72 años que tarda el Sol en su movimiento aparente para retrogradar un grado sobre la elíptica. Así como las 25.900 veces que respiramos en 24 horas corresponden a los 25.920 años que tarda una estrella para dar la vuelta al zodiaco. Los 4 elementos de la antigua física, agua, fuego, tierra y aire, también se encuentran en el cuerpo humano. La sangre, la orina, las secreciones acuosas, elemento agua. La temperatura, elemento fuego. Los huesos, elemento sólido, la tierra. Y el oxígeno, elemento aire, entrando en los pulmones. Todo lo cual corresponde en el cosmos a los océanos, los ríos, el agua en la superficie de nuestro planeta, la masa india en el centro de los astros, elemento fuego que se manifiesta en los volcanes, la corteza sólida en la superficie de los astros, elemento tierra, y la atmósfera, la estratosfera, etc., elemento aire. Cuando se equilibran los elementos de nuestro organismo con los del universo, llegamos a vibrar en una misma pulsación y escapamos así del estado de diferenciación que es el que nos hace luchar a cada instante de nuestra vida
en ambientes donde no hemos hallado nuestro sitio. De este control material está erigido el principio de la yoga, por medio de la cual tratamos de identificarnos con el gran todo, merced a ejercicios especiales, las asanas. Nuestro cuerpo está constituido principalmente por 7 núcleos neurofluídicos que son la emanación de las 7 principales glándulas endocrinas. Se sabe que el átomo está constituido por un núcleo central alrededor del cual giran los electrones, satélites, así como alrededor del Sol giran los planetas. Siempre este paralelismo entre macrocosmo y microcosmo. Y el género humano se halla entre estos dos planos con nuestros 7 chakras, centros electromagnéticos en nuestro cuerpo, como una reproducción de un diminuto universo, donde los 7 planetas tradicionales son también los puntos electromagnéticos que influyen en la humanidad. Se ha notado, y es de decirlo, que en otras identidades de vibraciones a las de 7 planetas, las 7 glándulas, los 7 colores, las 7 notas musicales, etc., están en la misma categoría de vibración, lo cual viene a apoyar la teoría de una posibilidad de asimilar nuevos conocimientos, de desarrollar otras facultades y de comprender, en una palabra, casi sin estudios o análisis, los diversos planos de la existencia, sencillamente identificándose yo a esos dominios, y esto se logra por medio de los ejercicios físicos psíquicos al alcance de todos. Enfermedades vencidas, desarrollo mental, iluminación de nuevas cualidades, virtudes supranormales, todo es controlado gracias a un sistema que demuestra sus resultados desde hace milenios, la yoga. Por esta misma referencia, el concepto del yogismo está en plena unión con cualesquiera de los principios religiosos, porque ve más allá del dogma, pues en su base todas las religiones son idénticas, solo han sido deterioradas por el ritual, consecuencia de la división de los hombres, cristianos, maometanos, judíos, hindúes, budistas, etc. En la yoga se unen, porque en ella olvidan los linderos de iglesias o de templos para fundirse en una perfecta fraternidad humana, donde el nombre de Dios conserva su valor intrínseco de unidad, de absoluto, y no más de división debido a palabras de una terminología muy a menudo no comprendida. Profundicemos un poco más sobre la pregunta ¿qué es la yoga? Y meditemos con Mircea Eliade que yoga es un término equívoco. Vayamos a su libro, Técnicas del Yoga. Escuchemos la primera parte del capítulo 1, las doctrinas. Él nos dice, yoga es un término equívoco. Con frecuencia, tanto en la literatura como en la tradición oral india, ha cambiado su significado con los siglos y según las tradiciones. No es posible hablar con propiedad del yoga antes de precisar de qué yoga se trata. Como veremos enseguida, si en efecto existe un yoga clásico y sistemático, también habrá un yoga popular barroco. Si existe un yoga ascético, tendrá su homólogo erótico. Si en ciertas tradiciones o grupos el yoga es ante todo un sistema de prácticas mágicas, pues se acentúa la voluntad y autodisciplina del practicante, en otras tradiciones, por el contrario, el yoga será en primer lugar un medio para alcanzar la unión mística, la unión del alma humana con el alma divina. Nuestro objetivo en este ensayo es conseguir que esta diversidad extrema de significados y de valores revele la función que tiene el yoga en la historia de la espiritualidad india. Pero antes de indagar en qué medida todos esos significados tan diversos y a veces contradictorios tienen una correspondencia entre sí, será necesario examinarlos por separado. Yoga, cuya raíz es yug, unir, tener fuertemente asido, poner bajo el yugo, es un término que en general sirve para designar una técnica ascética, un método de contemplación,
Cualquier otra definición solo sería la explicación de un yoga en particular. Sí, en efecto, dijéramos que es una técnica ascética y un método de contemplación cuyo fin es la liberación del espíritu apresado en la forma humana. Estaríamos definiendo el yoga clásico, por excelencia, la filosofía del yoga expuesta por Patanjali en sus conocidos Yoga Sutra. Si definiéramos la meta que persigue esta técnica ascética y método de contemplación diciendo, por ejemplo, que es la de alcanzar la unión mística de las almas humanas y divina, habríamos dado una definición que se referiría solo al yoga de la Bhagavad Gita o de otras tradiciones místicas. De hecho, ha sido el propio término yoga el que ha dado que a esta gran variedad de significados. Yu quiere decir unir. También es evidente que el vínculo al que se ha de atribuir esta acción de unir presupone, como condición previa, la ruptura de los lazos que unen el espíritu con el mundo. En otras palabras, la unión mística no puede producirse si previamente no existe un distanciamiento del mundo, si no hay una subtracción al circuito cósmico, sin la cual nunca se llega al reencuentro con uno mismo ni al autodominio, ni siquiera en su acepción mística. Es decir, mientras el yoga signifique la unión, implicará el desapego previo de la materia, la emancipación respecto al mundo. Entonces se enfatizará el esfuerzo del hombre poner bajo el yugo su autodisciplina, gracias a la cual podrá conseguir la concentración de la mente, antes incluso de solicitar, como en las variedades místicas del yoga, la ayuda de la divinidad. Unir, tener fuertemente asido, poner bajo el yugo, todo esto tiene como fin la unificación del espíritu, abolir la dispersión de los automatismos que caracterizan la conciencia profana. Para las escuelas del yoga devocional, místico, esta unificación no es más que un requisito previo para la verdadera unión, la del alma humana con Dios. Vamos a profundizar un poco más sobre esa pregunta que el maestro ha señalado. ¿Qué es la yoga? Mircea Eliade, un famoso historiador de religiones, que permítanme comentarles un pequeño chisme. Mircea Eliade, Ananda Coomaraswamy, a los que vamos a citar en este comentario, pertenecían al grupo Éranos. Ese grupo que consideramos, de acuerdo a algunas investigaciones que se han hecho, integraba el colegio iniciático. Ese colegio iniciático que asumió el nombre del personaje y un apellido simbólico también, Serrenot de la Ferrière. El personaje se llamó Serrenot y consideramos que ese colegio iniciático asumió ese aparente segundo apellido de la Ferrière. Mircea Eliade tiene un librito, técnicas del yoga. En ese librito, Mircea Eliade, que es producto, se puede leer, del estudio que hizo en la propia India por más o menos 4 años, en ese librito que fue producto de su doctorado. Él nos dice claramente que el término yoga es un término equívoco, es decir, tiene muchas significaciones. Leamos la primera parte de uno de sus capítulos, que él lo tituló Las Doctrinas. Luego de esa lectura, nosotros podemos aproximarnos más a lo que el maestro nos señala. Él dice, este sistema, refiriéndose a la yoga, ofrece a todos la posibilidad de un entendimiento y ahuyenta toda frontera religiosa. Es la perfecta tolerancia en una fraternidad verdadera. Les invito, amigos, que profundicemos también esta palabrita.
porque es considerada uno de los valores fundamentales que la humanidad debe alcanzar en la era de Acuario, tolerancia. Y por eso, si ustedes ven el texto, si ustedes han seguido la lectura, está escrito con mayúsculas. Ananda Coomaraswamy escribe un artículo, La tolerancia religiosa. Su lectura, nosotros hemos hecho un banner solo de la parte que nos permite aclararnos a qué se está refiriendo el texto, a qué se está refiriendo el maestre al tomar esta palabra tolerancia. Pero les invito a que lean todo el artículo. No es muy largo y nos va a dar nuevas luces a cada uno de nosotros, porque así nosotros vamos a poder adentrarnos, vamos a poder reflexionar, meditar sobre la posibilidad de un entendimiento y ahuyentar toda frontera religiosa, como se nos está diciendo en esta meditación que es la yoga. La propuesta de tolerancia, por supuesto, es algo mucho más profundo que decir, bueno, si el otro está pensando, le respeto, pero es su pensamiento, es su pensamiento. Aquí donde yo vivo, cuando alguien dice que nos tolera, dicen, bueno, lleve caserito, pero es como diciendo, ya pues, que diga lo que diga. Pero la tolerancia es algo mucho, mucho más profundo y es un trabajo, porque hay otro verbo que por primera vez ha utilizado el texto, realizar. Cierto que vamos muchas veces a encontrarnos con ese verbo. ¿Qué significa realizar? Si estamos haciendo un trabajo con nuestra alma, implica logro el conocimiento, logro el análisis, la reflexión, la comprensión, pero no es suficiente. Tengo que mirarme a mí mismo, a mi alma, encontrar cuáles son los prejuicios que tengo, cuáles son los constructos mentales que me impiden alcanzar esa tolerancia, como el valor con mayúsculas de la nueva era, de la era de Acuario, que me posibilita realmente respetar y considerar que hay otras realidades, que hay otras formas y hay otros caminos, hay otras verdades. Cuando soy capaz de trabajar con mi alma, cuando soy capaz de lograr identificar cuáles son los preconceptos, cuáles son los prejuicios, cuáles son los constructos mentales, cuáles son los hábitos mentales que tengo que pulir, muchos de ellos abandonar para alcanzar esa tolerancia. Ellos le llaman por una multitud de nombres a quien es solo uno, un único fuego que arde sobre muchos altares. Como Él se muestra, así Él es nombrado. Estas son afirmaciones tomadas de los himnos sacrificiales del Rig Veda. Como Él es buscado, así Él deviene. Es a causa de su gran abundancia o a causa de que en Él se puede participar tan diversamente, por lo que ellos le llaman por tantos nombres. A modo de comentario citamos a Santo Tomás de Aquino. Los múltiples aspectos de estos nombres no son vacíos y vanos, pues corresponde a todos ellos una realidad única, representada por ellos de una manera múltiple e imperfecta. Suma teológica. Mi corazón ha devenido capaz de toda forma. Es un convento para los monjes cristianos, un templo para los ídolos, el lugar de peregrinaje en la Meca, las tablas de la Torá, el libro del Corán. Yo sigo la religión de amor, cualquiera que sea la vía que sus camellos tomen. Y entonces, de ahí que vamos a otra frase que dice el maestro, la humanidad entera necesita educarse de nuevo,
porque se ha alejado de las leyes naturales de la existencia. Él nos está remitiendo a una antigua ley hermética, la ley de correspondencia. Como es arriba es abajo, dice esa ley. Como es abajo es arriba. Suena una frase. En algunos videos que he visto, mucha gente enuncia esa ley. No son simples ejemplos lo que él cita. La ciencia, aunque no cite la ley hermética, nos da una y mil comprobaciones que las mismas leyes que rigen al universo, rigen a una galaxia, rigen a los sistemas que existen dentro de esa galaxia, en nuestro caso al sistema solar, rigen a la Tierra, que es el planeta en donde nosotros habitamos. Y entonces es posible considerar que como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Para reflexionar que aquello de que la ciencia ya piensa igual que el mago hermético de hace miles de años atrás, le hemos invitado a Carl Sagan. Probablemente hayan personas como yo que en los años 80 pudo leer a Carl Sagan en su libro Cosmos y se maravilló frente al hecho de que los científicos ya no nos hablaban si es que nos hablaban, a los neófitos con terminología tan rebuscada que era imposible de entender. Carl Sagan consideró que era posible hablar a los neófitos de todos los avances de la ciencia de manera sencilla. Y por ello es que en esta meditación le hemos invitado a él para que nos diga aquello que es la introducción a su libro Cosmos y que tiene todavía tanta actualidad. Llegará una época en la que una investigación diligente y prolongada sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. La vida de una sola persona, aunque estuviera toda ella dedicada al cielo, sería insuficiente para investigar una materia tan vasta. Por lo tanto, este conocimiento solo se podrá desarrollar a lo largo de sucesivas edades. Llegará una época en la que nuestros descendientes se asombrarán de que ignoráramos cosas que para ellos son tan claras. Muchos son los descubrimientos reservados para las épocas futuras, cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. Nuestro universo sería una cosa muy limitada si no ofreciera a cada época algo que investigar. La naturaleza no revela sus misterios de una vez para siempre. Séneca, Cuestiones Naturales, libro 7, siglo I. En los tiempos antiguos, en el lenguaje y las costumbres de cada día, los sucesos más mundanos estaban conectados con los acontecimientos de mayor trascendencia cósmica. Un ejemplo encantador de ello es el conjuro contra el gusano al cual los asirios del año 1000 a.C. atribuían el dolor de muelas. Se inicia con el origen del universo y acaba con un remedio para el dolor de muelas. Después de que Anu hubiera creado el cielo, y de que el cielo hubiera creado la tierra, y de que la tierra hubiera creado los ríos, y de que los ríos hubieran creado los canales, y de que los canales hubieran creado el cenagal, y de que el cenagal hubiera creado el gusano se presentó llorando ante Shamash, derramando sus lágrimas ante Ea. ¿Qué vas a darme para que pueda comer? ¿Qué vas a darme para que pueda beber? Te daré el higo seco y el albaricoque. ¿De qué me van a servir un higo seco y un albaricoque? Levántame y entre los dientes y las encías, permíteme que resida. Por haber dicho esto, oh gusano, que Ea te castigue con el poder de su mano. Conjuro contra el dolor de muelas. Tratamiento.
Has de mezclar cerveza de segundo grado y aceite. Has de recitar 3 veces el conjuro sobre la medicina y aplicarla luego sobre el diente. Nuestros antepasados estaban muy ansiosos por comprender el mundo, pero no habían dado todavía con el método adecuado. Imaginaban un mundo pequeño, pintoresco y ordenado, donde las fuerzas dominantes eran dioses como Anu, Ea y Shamash. En este universo, las personas jugaban un papel importante, aunque no central. Estábamos ligados íntimamente con el resto de la naturaleza. El tratamiento del dolor de muelas con cerveza de segunda calidad iba unido a los misterios cosmológicos más profundos. Actualmente, hemos descubierto una manera eficaz y elegante de comprender el universo, un método llamado ciencia. Este método nos ha revelado un universo tan antiguo y vasto que a primera vista los asuntos humanos parecen de poco peso. Nos hemos ido alejando cada vez más del cosmos, hasta parecernos algo remoto y sin consecuencias importantes para nuestras preocupaciones de cada día. Pero la ciencia no solo ha descubierto que el universo tiene una grandeza que inspira vértigo y éxtasis, una grandeza accesible a la comprensión humana, sino también que nosotros formamos parte, en un sentido real y profundo, de este cosmos, que nacimos de él y que nuestro destino depende íntimamente de él. Los acontecimientos humanos más básicos y las cosas más triviales están conectadas con el universo y su origen. Este libro está dedicado a la exploración de estas perspectivas cósmicas. Vamos a hacer nuestra tercera meditación dentro del propósito 1, en camino al Tíbet. La luna nueva, en 1950, prometía ser una fiesta importante y los devotos en toda la India se preparaban para efectuar la peregrinación a los manantiales del Ganges. El festejo se verifica cada 12 años y asistir a él constituye ser salvado definitivamente de todo pecado. El Kumbh Mela, encuentro del cántaro de agua, fiesta del Aquarius, se celebraría ese año y las ceremonias habrían de desarrollarse durante una semana. Yogis, sadhus, sanyasines y millones de peregrinos acuden a bañarse en las aguas del río sagrado. La gente acude de todas partes y muchos traen consigo una botellita para guardar el precioso líquido con el cual se han bañado los santos y que guardará la familia como la más sagrada de las reliquias. Pude presenciar la inauguración del festejo del 13 de abril y estuve vestido de la Santa Guerrúa, vestidura de los santos de la India. Tuve el privilegio de penetrar en las aguas rodeado de todos los honores reservados a los bañistas de la suprema categoría. Después del festejo, el cual deja huellas de una indescriptible experiencia, proseguí mi camino hacia el norte, al asalto del Himalaya. Es a Darjeeling hacia donde acuden generalmente los viajeros que quieren contemplar el Himalaya. La visión magnífica del pico Everest y la carretera entre el Sikkim y el Bután por Higatse que conduce a Lhasa, capital del Tíbet. Cada año una caravana recorre el trayecto del Tíbet a la India y viceversa para transportar el correo. Son escasos los que han realizado este esfuerzo durante los 19 días que son necesarios para recorrer de la frontera de la India a Lhasa, pues el techo del mundo, como se le llama al Tíbet, ha estado cerrado no solo para los blancos, sino para todos los forasteros, salvo las pocas excepciones a través de los tiempos de algunas expediciones que han podido penetrar en él. Sin embargo, me dirigía por diferentes rutas hacia la frontera noreste del Nepal. Había visitado ya el templo subterráneo de Tropezara, a donde se penetra por el río en una angosta entrada formada por la misma roca. Un guardián sordomudo impide la entrada a toda persona extraña al Samatana Dharma, verdad eterna.
Así como ocurre en otros muchos lugares, en los templos hindúes se prohíbe la entrada a los cristianos, judíos, mahometanos, etc. Pero no obstante, yo tenía no solamente el derecho de penetrar en todos los santuarios, sino que se me otorgaba también el honor del mayor respeto por parte de los sacerdotes, que me reconocían por mi guerrúa como un yogi que ha trascendido el estado de pertenecer a sectas particulares para vivir la existencia del místico, de conceptos universales según las leyes de la gran tradición iniciática. En estos santuarios se pueden encontrar grandes santos en constante meditación, no para su beneficio personal, pues han alcanzado desde a largo tiempo el estado de la perfección, sino que lo hacen por la paz del mundo, con sus oraciones y concentraciones especiales para conservarlo en un estado de relativo equilibrio. Algunas veces los sadhus están aquí encerrados vivos entre las paredes de las pequeñas cavidades en las cuales apenas puede caber un hombre. He pasado así 2 días tendido en una especie de ataúd, tallado en el interior de la montaña, semejante a un sepulcro cavado en los muros donde son conservados los muertos. Fue una experiencia magnífica que me permitió apreciar la quietud del samadhi y meditar acerca de las pequeñeces de nuestra vida moderna. Rishikesh ofrece numerosos hospedajes. Es un pueblo que está compuesto casi solamente de ashrams, los cuales son lugares de perfeccionamiento espiritual donde viven algunos gurús, maestros, instructores con sus chelas, discípulos. Los peregrinos, los sadhus y los filósofos llegan a veces desde muy lejos para iniciarse un poco en el método de la gran realización, el yoga. El 20 de abril había alcanzado a llegar a Rudraprayag y faltaba recorrer aproximadamente 50 millas para visitar el templo de Kedarnath. Es maravilloso admirar a Gestamuni en la puesta del sol y ver los primeros picos nevados. Después de haber vivido en los calores de la India, como en Hanshi, por ejemplo, donde mis pies desnudos se hundían en el asfalto de la ardiente carretera bajo los 130 grados solares. Pensaba en mis viajes a Suiza y a los Pirineos, en mis vacaciones en el condado de la Ferriere, en los Alpes marítimos franceses. Pero cuánta majestad se perfilaba en el marco salvaje de esta Asia desconocida. Me sobraba tiempo aún por si deseaba cruzar la frontera del Tíbet, que no tenía acceso sino después del comienzo de mayo, pues los lugares para el paso se encontraban todavía completamente bajo la nieve intransitable. Si bien es cierto que en los caminos de las montañas no se recorren a pie más de 12 a 15 millas por día, por la práctica que yo tenía desde mi infancia de hacer caminatas y haber acometido más de una expedición, podía en esta ocasión, solo y sin equipaje, apresurar el paso. Reflexionaba en esas expediciones de unos 10 científicos acompañados de unos 50 criados, con equipos de mulas y de todo lo necesario, que tuvieron que retroceder más de una vez. Sin embargo, me encontraba solitario, sin víveres y sin manera de dormir en cama, en la cordillera del Himalaya, la cual había rechazado a casi todos los viajeros, pero la fe era mi única arma, y no me animaba ningún deseo de gloria ni interés alguno, solo la voluntad de efectuar una peregrinación maravillosa. 7 ciudades sagradas se escalan geográficamente desde el sur de la India hasta el monte de Kailas en el Tíbet. Son como los 7 chakras de nuestro cuerpo, que se iluminan para tener el total control de la suprema iniciación. Kedarnath y Bradinath, 2 pueblos del Himalaya con sus templos dedicados el uno a Shiva y el otro a Vishnu. Son como los 2 ojos que permiten divisar el monte sagrado del Kailas, que sería como la glándula pineal en la cúspide de nuestra cabeza. El santo Kailas en el Trans-Himalaya es algo como el chakra superior, el Sahasrara Padma, el loto de 1000 pétalos. Llegar a él es el deseo y la última esperanza de todos los yogis, que se vuelven entonces Paramhansa, título igual
al de santo entre los santos, pero su peregrinaje es de los más difíciles en todo sentido. De Kedarnath sigue la sierra por Banyakund hasta Bradinath, donde el espléndido pico de unos 20.000 pies es la última estribación de la India. Luego continúa el paso de la frontera con Mana, primer pueblo de ambiente tibetano. Una semana más de penoso caminar y tenemos la visión del santo Kailas Rinpoche, cumbre espiritual del mundo. El maestro nos remite a la luna nueva en esta tercera meditación. Y en la ciencia astrológica, la luna nueva es en el momento en el que el sol y la luna se casan, se juntan. Es el momento en que se siembra una semilla. Y la semilla que estamos sembrando es la semilla de nuestro peregrinaje interior. La fiesta que se realiza efectivamente es el Kumbh Mela. Su leyenda nos cuenta sobre el mito primordial y como todo mito está lleno de símbolos. El maestre narra el peregrinaje de manera arquetípica, pero ese es nuestro peregrinaje. Empieza en la luna nueva del 13 de abril de 1950 en el signo de Aries. Si realizamos una lectura astrológica, Aries constituiría nuestro ascendente de este peregrinaje. Marcaría nuestro destino. El ascendente es el signo en el que nos iremos convirtiendo si nos animamos a responder a todo lo nuevo, a todos los desafíos que nos trae nuestro destino, nuestro peregrinaje. Aries es el dinamismo evolutivo que va a dar la fuerza inicial. Nos pide que nos animemos a expresarnos, que nos arriesguemos. Aries es un destino de fuego, del fuego cardinal, un fuego que arranca, un fuego inicial. Esta fuerza inicial nos lleva a decir también, como dice el maestro, la fe es mi única arma y no me anima ningún deseo de gloria ni interés alguno, solo la voluntad de efectuar una peregrinación maravillosa. Y esto es Aries, el desarrollo de nuestra voluntad. En el mito del Kumbh Mela, como se señala en la obra, que es el encuentro del cántaro de agua, fiesta del Aquarius, se nos habla de un número, el número 12. La fiesta se celebra cada 12 años, nos dicen. Si obtenemos el valor secreto de este número, que lo aprenderemos en el propósito 3, cuando hablemos de Cábala, pero es muy fácil obtener el valor secreto de cualquier número. Multiplicamos 12 por 13, es decir, 12 más 1, y esto nos da 78, que es un número constituyente de la luz. Y nuestro peregrinaje es por el camino de la luz. Los propósitos psicológicos son la luz misma. Nos dice el maestro que 7 ciudades sagradas se escalan geográficamente desde el sur de la India, es decir, desde Ceilán, hasta el monte Kailas en el Tíbet. Son como los 7 chakras de nuestro cuerpo que se iluminan para tener el total control de la suprema iniciación. ¿Qué nos hace meditar? ¿Qué nos hace leer simbólicamente esta parte del texto? Que el peregrinaje no es a la India o al Tíbet. El maestro ya lo hizo. El peregrinaje que se ha iniciado es hacia nuestro interior, nuestra tierra sagrada que tiene los 7 ciudades sagradas, que son los 7 chakras de nuestro cuerpo. Tan cierto es que no se señala un viaje a la India cuando en varios textos de la obra se nos habla de algo importante. Cuando vamos a ver en uno de los propósitos y profundicemos en el Tíbet, que el Tíbet, la India, la Meca, Jerusalén, está dentro de nosotros. Es nuestro trabajo interior. Esa es la invitación en el camino hacia el Tíbet. Bueno, yo me he dado un tiempito
como para prepararme un té de, de coca. Así es que les invito a que hagan lo mismo, a que un té, un cafecito, que tomen agua, que respiren profundo. Vamos a la cuarta meditación. Como habíamos dicho, el método es primero leer. La cuarta meditación tiene como título Vuelta a la civilización. Millares de peregrinos mueren sin haber podido divisar la montaña sagrada, que se levanta a unos 25.000 pies en el Himalaya del norte, y escasos son los Parahamsa que van a Occidente a explicar el resultado de sus experiencias. Se me ha convencido de volver al mundo en vez de quedarme en una de esas cuevas del Chantán en el centro del Tíbet, donde contaba yo acabar mis días orando por la paz del mundo. No se trata de convertirse al budismo o al hinduismo, como tampoco es que por el hecho de haber estudiado la Torá me haya vuelto judío o me haya convertido en maometano porque enseño el Corán. No he negado nunca ninguna religión ni he adoptado ninguna. He evolucionado a través de los diferentes principios filosóficos y presenciado ceremonias de varias iglesias como fuente de documentación. Así como del mismo modo me he adherido a las matemáticas, a la medicina y a las artes a fin de tener una formación cultural. Más o menos 300 religiones se reparten en el mundo actualmente. Más de una consta de unas 30 sectas distintas, para solo mencionar el cristianismo. Y es tiempo de volver a la religión, religar, atar, reunirse de nuevo al principio único, es decir, a una religión universal. Esta unión, este lazo, esta psicología de la edad nueva es yoga. El yug, la identificación. La nueva era en la cual hemos entrado desde el fenómeno astronómico del 21 de marzo de 1948 indica la entrada en la edad del aguador, época del Aquarius, la era de paz profetizada desde los tiempos bíblicos. Tanto el fanatismo religioso como el científico deben dejar sitio a una concordancia general que simbolizará la época nueva, la edad que suelo mencionar, en la cual se habrá de establecer un poco más de filosofía en la ciencia y un poco más de datos científicos en la religión. Significa una posibilidad única para establecer la supresión de las barreras sectarias sin ninguna canalización que limite el pensamiento humano, el cual ha de quedar libre para volver a los principios de iniciación de antaño aplicados a nuestras funciones de los tiempos presentes. El asunto no es creer en un Dios llamado God, Alá, Bhagavan, Elohim, etc., sino establecer, más allá de los conceptos fraseológicos, un lazo verdadero entre los hombres, el individuo y este principio superior sin distinción de términos, lo cual constituye la verdadera forma de la autorrealización, la yoga. Después de haber visitado unos 40 países y dictado unas 2.000 conferencias, mis actividades no han sido en vano, pues hoy casi 80 millones de personas comparten los ideales de la gran fraternidad universal, la institución que trabaja por la reeducación de la humanidad, uniendo todas las asociaciones, tanto científicas como esotéricas. En nuestros institutos de yoga he visto alternar niños de 8 años con septuagenarios, y nuestras escuelas de sabiduría atraen gente de todas las condiciones, indicando así el verdadero sentido de la fraternidad, sin considerar diferencias de cultura, creencias, sexo, raza o religión. Había salido de Europa, pero quedaban grupos formados en Francia y en otros países. Y luego, en muchas partes, poco a poco fueron organizados algunos sectores y administrados bajo la dirección de nuestros centros de Asia y América. Numerosas colonias espirituales han quedado establecidas en varias partes, a donde la gente pueda acudir y experimentar las alegrías de una vida acorde con las leyes naturales, donde los adeptos comparten su tiempo entre los estudios, los trabajos manuales y la meditación, a fin de guardar un equilibrio perfecto.
Se pueden hacer intercambios de discípulos entre América del Sur, Europa y Australia. Los miembros de la institución en los centros de Europa pueden ir a pasar una temporada a los campos magnetomísticos ashram de la India, y así se realiza esta fraternidad, como consecuencia de un mejor entendimiento entre nuestros hermanos de cualquier raza o color, educados para seguir otros principios. Es un mundo nuevo que se abre y la institución que satisface sus necesidades por sí misma ofrece un ejemplo de la posibilidad de existencias en la lucha incesante por la vida. Viajé por Oceanía con el proyecto de evolucionar en las islas del Pacífico, dirigirme hacia el Japón y alcanzar después las altas mesetas de Asia, para ir a retirarme en la ermita tibetana o en cualquier retiro del Chantan. Pero antes me propongo ofrecer algunos pensamientos. Así podré resolver si mi posición en el mundo tiene aún algún interés. En caso contrario, no me quedará más que retirarme completamente de la civilización a fin de repararme de la rabia devastadora, aislarme en una cueva del Himalaya y orar por la paz del mundo. Ahora vamos a tomar una agüita. Tomamos un pequeño descanso. El té de coca está delicioso. El maestro en esta cuarta meditación nos está narrando sus experiencias por un lado y sus ideales. La pregunta fundamental a propósito de qué nos narra esto, a propósito de qué respecto a nuestra alma. Y sí, nuestra alma puede querer, ansiar, retirarse, pero no olvidemos, tenemos que vivir todo esto sin dejar nuestras circunstancias, nuestros anhelos. Es, como me decía un maestro hace muchísimos años, entrar a un camino espiritual es como cuando al ingeniero le entregan un trabajo, no construir una nueva carretera. Eso es más fácil, Gloria solía decir. Es ampliar la carretera. Por lo tanto, el tráfico, los reclamos, los planteamientos de para cuándo, las exigencias, se dan. Nada, nada puede detenerse. Sin embargo, hay que hacer el otro trabajo, ampliar la carretera. En nuestro caso, en nuestra propuesta, es nuestro trabajo interior. Literalmente nosotros podríamos leer que a lo que se refiere el texto es a la Gran Fraternidad Universal, una organización que fue creada por el maestre con sede en Caracas, Venezuela. Pero esa fraternidad, ese anhelo de esa fraternidad es para todo el mundo, para la humanidad. Y como él bien señala, en 1948 inicia la edad de Acuario. Miren, esa edad, como él dice, en la cual hemos entrado desde el fenómeno astronómico del 21 de marzo de 1948, indica la entrada en la edad del aguador, época del Acuario, la era de paz profetizada desde los tiempos bíblicos. Y él señala clarísimo, edad, la edad del aguador, 1948. Sumemos más 72 años, que es ese movimiento de un grado del Sol, y tenemos igual 2020. Estaba señalando al 2020. 72 es la cifra de la precesión equinoccial, y es en esto que se asienta la precesión equinoccial y su rectificación. ¿Qué es la rectificación? Es conocer cómo el punto vernal influye en la psicología de la era. De esta noción es que nosotros podemos decir que existe una era de Acuario. Y para profundizar en este fenómeno fundamental para la humanidad, tenemos que hablar de la conjunción Júpiter-Saturno.
¿Qué ocurrió en el 2020? Sería la pregunta. Lo que ocurrió fue la conjunción de Saturno-Júpiter en el grado 0 de la constelación de Acuario. Para comprender de qué se trata, es necesario preguntarse qué es una conjunción en términos astrológicos. ¿Recuerdan que les he dicho que la astronomía cruza toda la obra? Bueno, las conjunciones son aspectos de integración entre dos o más energías que se van nutriendo mutuamente. En este caso, la energía de Saturno, la energía de Júpiter. Imagina que cada vez que un planeta se interpola con el otro, sus energías se bañan mutuamente. Cuando dos o más planetas se encuentran dentro de un orden de 10 grados, los astrólogos lo llaman conjunción. Y preguntémonos también quién es Saturno, que atrae nuestra atención y nos lleva a diciembre del 2020. Saturno, Cronos, el dios del principio, el Yima indio, el señor de la edad de oro, entrega las medidas a Júpiter, a su hijo. Para el 2020, ¿de qué medidas estamos hablando? Y ahí nosotros podemos profundizar un poquito más el tema con lo que nos cuentan los autores de El Molino de Hamlet, esa famosa obra de Santillana, en la página 368. Les hemos preparado un banner para ello. ¿Qué ocurrió en el 2020? La conjunción de Saturno-Júpiter. Cronos entrega con gracia paternal todas las medidas de toda la creación a su hijo Zeus. Las grandes conjunciones se presentaban como un instrumento mediante el cual uno podía delimitar el ritmo casi imperceptible de la precesión. Para desplazarse a través de todo el zodiaco, uno de los ángulos del trígono necesita aproximadamente de 3 por 794, un tercio de años, igual a 2.383 años. Eso se acerca de manera tolerable a una doble hora del día más importante de la precesión de 25.900 años. Se decía que un nuevo signo zodiacal gobernaba a partir del día de una gran conjunción en el lugar del tránsito. Kepler no estaba tan interesado en la revolución de un ángulo del trígono a lo largo de todo el zodiaco como en el intervalo de tiempo que necesitaban las conjunciones para pasar por los 4 elementos, sobre todo entre conjunciones de la triplicidad del fuego. El zodiaco se divide en 4 trígonos o triplicidades elementales de la siguiente manera: fuego, Aries, Leo, Sagitario; tierra, Tauro, Virgo, Capricornio; aire, Géminis, Libra, Acuario; agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. La gran conjunción de Saturno y Júpiter, que se da cada 20 años, permanece unos 200 años dentro de una triplicidad. Atraviesa los 4 elementos en 800 años, más exactamente en 794, un tercio de años. Mediante la media de 800 años que tardaba la conjunción en pasar de una triplicidad de fuego a otra. Una conjunción poderosa corresponde a la revolución de un ángulo o esquina del trígono de las conjunciones de Júpiter-Saturno, que tardan 60 años, exactamente 59.6 años, a través de todo el zodiaco, completado en 2.400 años, 2.383 años respectivamente. Esquema de Kepler. Bueno, para concluir nuestra meditación, recordemos ese hecho significativo. El 20 de diciembre del 2020, Saturno le entregó las medidas de toda la creación que regirán estos 2000 años de la era de Acuario a su hijo Júpiter, dando inicio a la era de Acuario. Acuario, complementado por Leo en la astrología, es lo social, es lo colectivo.
Podríamos decir que mientras Leo es lo individual y es importante formarnos como individuos, Acuario es esa expansión maravillosa de pensar en la humanidad, de pensar en lo social, de comprender que estamos interligados, de que somos interdependientes. En función de ello, esa energía, esa vibración nueva producirá y está produciendo cambios importantes en la humanidad. Bueno, otro sorbito de té de coca y hagamos una despedida de este video, en el cual nosotros hemos ingresado al propósito 1, disertaciones filosóficas, simbología. Habíamos planteado que el contenido de este propósito son 5 meditaciones. Hemos meditado en 4: retrospección, y terminamos con vuelta a la civilización. Entre retrospección y vuelta a la civilización nos lanzaron una pregunta: ¿qué es la yoga? Y luego, de vuelta al Tíbet. Hemos comprendido a lo largo de estas 4 meditaciones que de lo que se trata es que hemos ingresado al mundo interior de nuestra alma, que los propósitos psicológicos no son sino un laberinto iniciático que nos lleva al mundo interior, que todo lo que nos están contando no se refieren a la India, al Tíbet, a todos los temas tratados, se refieren a nuestra alma, a esos 7 chakras que la tradición hindú plantea, enseña, a los que tenemos que conocer, pulir. De igual manera, hemos comprendido que los propósitos psicológicos que son vividos en la era de Acuario tienen que ver con la palabra saber. Por lo tanto, hay que profundizar, hay que estudiar, pero no solo ello, hay que realizar. Es decir, ese conocimiento tiene que convertirse en un elemento transmutador, transformador. Nos queda la última meditación, que se llama como el título del propósito, disertaciones. Nos volveremos a ver en un próximo video. Pero antes también quiero recordarles algo. La importancia de empezar a estudiar astrología, dado que como ciencia sagrada ha sido recuperada por varios astrónomos que hablan de esa astrología humanista. Y ya están hablando de la astrología de la era de Acuario. No recuerdo bien si les di los nombres de esas personas que descubrí desde el 2020. En los primeros videos ellos enseñan astrología. Y era obvio que así fuera, porque si no los neófitos, ¿cómo los íbamos a entender en sus interpretaciones que actualmente están haciendo? Al primero que conocí fue a José Millán, un astrólogo español, a Juan Carlos Gómez, a Martín Ochoa, los dos colombianos, a Alejandro Lodi, argentino, su esposa Beatriz Laverato, a Silvia Neira, también argentina, Rafael Aragón, también argentino. La recomendación, si es que no conocen astrología, por supuesto, es que empiecen por los primeros videos. Luego, hay algo importante que he dejado al final. Nos hablan de una figura, el guardián sordomudo. A él le queremos dedicar una pequeñísima meditación.
En una de las meditaciones se nos habla del guardián sordomudo. ¿Cuál es la función del guardián? Primero, guardar la puerta, por supuesto. Y habíamos dicho que el propósito 1 es la puerta al laberinto iniciático. No lo tomemos como algo malo o maléfico, no se trata de eso. Es cierto que tanto en Occidente como en Oriente se han utilizado figuras como el dragón, como los genios, el Ouroboros, y muchas veces se nos ha hablado de ellos en términos negativos, pero realmente lo que cumplen es una función esencial: guardan el tesoro, impiden que quien no está dispuesto a trabajar con su alma, no está dispuesto a cuidar las flores del vergel, no ingrese. Así de sencillo, no ingrese. Pero si ingresa, ese mismo guardián le dará el apoyo, las fuerzas necesarias para continuar. Por lo tanto, cuando se encuentren con él, sean sinceros, abramos nuestro corazón, y si es que realmente este es nuestro camino, nos abrirá las puertas y podremos continuar. Con el guardián, yo he recordado una enseñanza de el maestro Juan, famoso maestro Juan, a través de las obras, de las 4 primeras obras de Carlos Castaneda en 1980. El maestro Juan le decía: sí, si este no es tu camino, sin embargo has llegado acá, implica que tienes necesidades de conocerte. Entonces busca tu camino. Mira, te voy a dar 3 elementos que debe reunir ese camino. Primero, que no debe estar ligado a dinero, a ninguna cosa material, porque la enseñanza se recibe de a gratis y se entrega de a gratis. Segundo, no te deben exigir, no te deben pedir que vayas a encontrar adeptos. Y tercero, que el camino tenga corazón. Pues ese recuerdo creo que es propicio ahora. Bueno, también en esa síntesis que estamos haciendo, quiero decirles que los propósitos son 36, que como hay que estudiar, hemos citado a varios autores. El uno, Mircea Eliade, Técnicas de la Yoga. Están en la web, PDF gratis. Mi maestra, que me está enseñando a manejar la tecnología, me dice: bueno, ¿y los links, Gloria? Y yo digo: solo los descargué. Los tengo en la computadora, los libros, pero no, el link yo no lo copié. Y me dijo: pero eso te habría servido para poder juntarles. Pero yo sé que ustedes tienen más facilidad que yo de manejar la tecnología. Todo lo que encuentren de Mircea Eliade, descárguenlo. Les servirá en este camino. Recuerden también que hemos dicho que Mircea Eliade fue parte de ese grupo Éranos. De igual manera, hemos pronunciado el nombre y hemos tomado un artículo de Ananda Coomaraswamy. Todo lo que encuentren de él, por favor, descárguenlo. Les va a servir. Él estuvo ligado al otro grupo que se llamó Estudios Tradicionales y que tenían e intercambiaban sus estudios, que entregaban
sus fuerzas. No recuerdo bien si Ananda Kumaraswamy perteneció a Eranos, pero a estudios tradicionales sí. Lastimosamente, Santillana, al menos en español, el molino de Hamlet, recién llegó a esta ciudad en el 2020. Recién sabíamos de ese estudio que habían hecho los Santillana con la mujer de apellido, creo que alemán, por lo tanto para mí impronunciable. Tengo dificultad en pronunciar esos apellidos o esos nombres. Pero apenas en el 2020 llegó la traducción al español y pudimos conocer, leer, disfrutar de la lectura y obtener los datos que hemos compartido. Pero si ustedes lo encuentran, a lo mejor no sea un PDF gratis, pero en algunas de las librerías que venden, ya sea por internet o en la ciudad donde se encuentra. Es muy, muy valioso, al menos para mi alma, comprender, porque, claro, he aprendido a hacerme preguntas y entonces decía, pero si cada 20 años Saturno y Júpiter hacen conjunción, ¿por qué esta es tan importante? Y los datos que da Santillana en su librito, El Molino de Hamlet, hicieron que hubiera la comprensión, hubiera ese entendimiento. Bueno, estas son las últimas reflexiones. Gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el próximo video, que será para tratar la quinta y última meditación del propósito psicológico en disertaciones.